Continuamos en esta segunda parte de intercambio hablando de remesas, una fuente clave de ingresos para las economías de América Latina. El Banco Interamericano de Desarrollo estima que la cantidad de dinero que enviarán los emigrantes latinoamericanos y caribeños a sus países de origen este año podría caer por vez primera desde que comenzó a recopilar cifras en el 2000. Para hablar de este tema se encuentra en la ciudad de Washington Juan Carlos Hidalgo, coordinador de proyectos para América Latina del Centro para la Libertad y Prosperidad Global del Cato Institute. Hola Juan Carlos, muchas gracias por estar con nosotros. Con mucho gusto. Juan Carlos, el estudio más reciente del BID estima que, ajustado a la inflación, el monto esperado de 67.500 millones de dólares en remesas a América Latina este 2008 valdrá alrededor de 1,7% menos que en el 2007. ¿Cuáles serían las causas principales de este esperado descenso? Bueno, la crisis financiera que estamos viviendo por todo el mundo, no solo en Estados Unidos, sino también que está golpeando fuertemente otros países donde existe una gran proporción de inmigrantes latinoamericanos, el caso de España en particular, significa que no solo se están perdiendo fuentes de empleo en toda la economía, sino que también muchos de estos grupos inmigrantes se están viendo particularmente afectados. La tasa de desempleo de hispanos en Estados Unidos es aproximadamente 2 puntos superior a la tasa de desempleo nacional. Por lo tanto, estas personas, estos inmigrantes, tienen menos dinero, menos recursos que enviar a casa. Por eso es que estamos viendo una caída en las remesas para algunos países. Precisamente estos dos mercados, Estados Unidos y España, son las dos principales fuentes de remesas a América Latina. Hablemos del sector de la construcción, que atraviesa una crisis en ambos países que ha afectado de manera desproporcionada a los trabajadores hispanos. ¿Cómo está afectando al envío de remesas? Efectivamente, el sector de la construcción es uno de los más golpeados. Recordemos que esta crisis empieza precisamente en el sector inmobiliario, con burbujas inmobiliarias tanto en Estados Unidos como en España. Y este es cuando la burbuja ha reventado, bueno, se están dando despidos masivos en el sector de construcción y es aquí donde la mano de obra latina es muy importante. Por lo tanto, hay un empleo en aumento en el sector hispano. Y esto significa que los inmigrantes en Estados Unidos y España están enviando menos dinero a sus hogares. Juan Carlos, ¿qué países dentro de la región, tanto en América Latina como el Caribe, se van a ver más afectados por las menores remesas? Depende mucho de la calidad del inmigrante. Hubo un estudio del Banco Mundial aproximadamente hace 2 años que determinó que por cada punto del PIB en remesas que se recibe en un país, disminuye la pobreza en ese país receptor en 0,4%. Pero esta proporción varía de acuerdo al país. Hay países que son especialmente, que las remesas tienen un impacto más importante en la pobreza que otros, por ejemplo en México y El Salvador, dado que el emigrante que ha salido de estos países proviene de las clases bajas de la población más pobre, mientras que en otros países como Honduras, como Nicaragua, la gente que ha salido del país es más de clase media, por lo tanto el impacto en la pobreza de las remesas no es tan importante. Aún así es positivo. Juan Carlos, ¿cómo se está adaptando el emigrante hispano que envía dinero ante las mayores dificultades en el país que le acoge, ya sea, como hemos hablado, de Estados Unidos, de España? ¿Cómo se están adaptando? Vea qué interesante lo que está sucediendo. En los últimos años hemos vivido aquí en Estados Unidos y también en España una ola anti-inmigrante, una ola por detener la inmigración de personas, no solo de Latinoamérica, sino de todo el mundo. Y esto ha generado que se hagan llamados para sellar las fronteras y para fortalecer la seguridad de fronteras. Esto ha causado que muchos de estos inmigrantes que en una época como esta hubieran regresado a sus países natales para buscar nuevas fuentes de empleo allá y luego regresar a Estados Unidos una vez que la economía levante, se tengan que quedar en Estados Unidos y se tengan que quedar en España, puesto que su regreso no está garantizado. Esto hace que entonces el desempleo aumente aquí en Estados Unidos y con las consecuencias negativas que todos conocemos al respecto. Juan Carlos, si te parece, vamos a hacer una breve pausa. Enseguida estamos hablando contigo para hablar sobre el envío de remesas a América Latina. ¿Cómo está afectando lo que se prevé va a ser un menor envío en el año que estamos ya prácticamente cerrando? Ya volvemos.
Continuamos en Intercambio. Seguimos hablando en esta recta final del programa desde Washington con Juan Carlos Hidalgo, coordinador de proyectos para América Latina del Cato Institute. Juan Carlos, hasta el mes de julio la devaluación del dólar frente a otras divisas latinoamericanas había reducido el valor de las remesas enviadas a la región. Sin embargo, su repunte posterior ha hecho que, por ejemplo, los envíos a México subieran en octubre. ¿Qué papel va a jugar la apreciación que estamos viendo del dólar? Eso podría tener un efecto positivo, no solo en México, sino también que Colombia experimentó un aumento en el envío de remesas a pesar de todos los pronósticos a lo contrario, y es que la gente está enviando más dólares a sus países natales, puesto que compran estos dólares, están comprando más debido a las devaluaciones de las monedas locales. No sabemos cuánto va a seguir este fenómeno, puede ser también un fenómeno temporal por las fechas que estamos viviendo, pero es interesante de que las remesas es una fuente de ingresos, de divisas más permanente, más segura que otras fuentes como la inversión o como es las exportaciones, que son más vulnerables a esta época de crisis, puesto que los trabajadores que aunque estén recibiendo menos dinero, aunque tengan fuentes limitadas de empleo aquí en Estados Unidos, van a seguir enviando dinero a sus familias. Recordemos que las remesas son la ayuda externa que sí funciona, así que es importante que este flujo continúe hacia América Latina, puesto que de lo contrario tendría un impacto moderado en los índices de pobreza. Estados Unidos lleva en recesión ya un año. Se prevén mínimos crecimientos económicos en países como México. ¿Qué podemos esperar con este panorama en el 2009 en cuanto al envío de remesas? Es importante aquí notar de que los países latinoamericanos, si bien las remesas son una fuente positiva de ingresos, una fuente que hay que tomarla en cuenta, los países latinoamericanos no deberían de ser tan dependientes a este flujo de remesas. Si veamos el caso de El Salvador, por ejemplo, El Salvador es un país cuyos ingresos por remesas equivalen a un 18% del Producto Interno Bruto. Recibe más dinero por concepto de remesas que por concepto de inversión extranjera directa. Aún así, según este estudio del Banco Mundial que antes citaba, las remesas tienen un impacto de aproximadamente el 5% en la reducción de la pobreza en El Salvador. El Salvador ha reducido la pobreza en los últimos 15 años en un 25%. Esto significa que el país ha acometido reformas económicas que han permitido un crecimiento económico que lo hace menos vulnerable al tema de las remesas. Yo creo que otros países latinoamericanos estarían bien recomendados en no depender tanto de estas remesas y llevar a cabo reformas económicas que permitan que sus ciudadanos no tengan que depender tanto de estas. Una de las conclusiones del reporte del BID es la necesidad aún más urgente de la bancarización de millones de familias que reciben remesas. ¿Cuál es la importancia de que ganen acceso al sistema financiero formal? No solo, eso tiene mucho que ver con temas de regulación, tiene mucho que ver con temas de derecho de propiedades. En América Latina, como las investigaciones de Hernando de Soto han demostrado, existe un enorme sector informal que no tiene acceso a banca, puesto que son informales. Sus terrenos no son reconocidos, sus viviendas son informales. Es importantísimo, pero eso parte de que el Estado reduzca en forma dramática todas estas regulaciones, toda esta tramitología, todo este viacrucis regulatorio que muchas veces impone a la hora de formalizar negocios. Eso logrará de que estos amplios sectores de la población acaben con este apartheid económico que actualmente existe y tengan acceso a la banca. Muchas gracias, Juan Carlos, por tu participación. Con mucho gusto.